Listo, profesor, podemos iniciar. Muchas gracias. Ya, chicos. Buenos días, Danet. Buenos días, Brenda. ¿Cómo estamos? Buenos días, Fernando. Vamos a comenzar entonces con la clase de día, chicos. Les habla el profesor G. Marcelo. Confirmen, por favor, si me escucha bien. Claro y fuerte, ¿se me escucha? Aló, Sí, aló. profesor, sí se le escucha, sí se le escucha. Perfecto. Si hay algún tipo de problema de lag, por favor, me avisan, ¿sí? Bueno, como siempre les digo, por favor, presten mucha atención al tema de hoy día. El tema de hoy día tiene que ver con dividir con dos métodos que son muy clásicos, muy conocidos por todos los molineras y molineros. Me refiero al método de Horner, el de Ruffini, ¿ok? La próxima clase va a continuar con división con el tópico del teorema del resto, pero hoy día vamos a encargarnos de dividir con Horner y con Ruffini, ¿ok? Vamos a hablar también de una variante llamada Horner invertido y también vamos a hablar de cómo transformar de repente una división inexacta a exacta. Vamos entonces a las primeras preguntitas. Antes, vamos a hablar de la división rápidamente, ¿ok? Entonces, a ver, ¿qué debemos tener en cuenta cuando dividimos o cuando hablamos de división? Atentos, por favor. Cualquier consulta, por favor, me la hacen, ¿ok? En privado, levantando su manito, o por micrófono, o si no, en público. ¿Estamos? Entonces vamos a ver la división algebraica. División algebraica porque nosotros no dividimos números, sino polinomios. La división tiene 4 elementos. Una de las cosas que tú tienes que saber como cultura matemática es que la división es una operación matemática que tiene 4 elementos. Estos 4 elementos se relacionan a través de una fórmula llamada algoritmo de la división, la cual nos indica que el dividendo es uno de los elementos de la división, es igual al divisor, es el otro elemento de la división, es otro, que son datos cuando uno divide, por el cociente, que es otro elemento de la división que tú tienes que calcular al momento de dividir, más el resto o residuo, que también se calcula al momento de dividir con Horner o con Ruffini. Después vamos a emplear el tema resto también para calcularlo como alternativa. Entonces, esta fórmula se llama algoritmo de la división, algoritmo de Euclides o identidad fundamental de la división. Acá coloco uno de sus nombres. Se llama algoritmo de la división. ¿Apuntaste sus otros nombres? Algoritmo de Euclides o también identidad fundamental de la división. ¿Los apuntaste? Estás apuntando, ¿no? D mayúscula representa al polinomio dividendo. Mira la notación matemática y verás que la variable es x. Y estos son polinomios. D mayúscula, polinomio dividendo. D minúscula, polinomio divisor. D minúscula, polinomio divisor. Estás apuntando, ¿no? No te quedes pasiva. Q es el polinomio cociente. Estas son cosas, por si acaso, elementales que todo el mundo debe saber. ¿Y R qué cosa es? R es el polinomio resto o residuo. Resto, también conocido como residuo. ¿Me has escuchado? Espero que no haya por ahí de haberte confundido o sorprendido. Creo que todo esto lo saben. Chicos, ¿se me escuchó bien? ¿Llegó la información clara? ¿Se entendió? Sí, Háblame. profesor. Sí, 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 sí. Preguntita, entonces, ¿cuántos elementos tiene la división? ¿Cuántos? 4. 4, ¿cierto? ¿Cuáles son los elementos de la división? Dividendo, de mayúscula, divisor, de minúscula, cociente y residuo. ¿Estamos? Y residuo. Chicos, ¿sabían ustedes que cuando el resto vale 0, la división es exacta? A propósito, teniendo como referente al residuo, hay 2 tipos de división. Notita. Hay 2 tipos de división. Decimos que una división es exacta
cuando el residuo es 0. Si por ahí lees esta división es exacta, ya, el residuo vale 0. También pueden usar la palabra divisible. Si por ahí tú lees la palabra divisible, te están diciendo que la división es exacta. ¿Está bien? Y obvio, la división va a ser inexacta cuando el residuo es diferente de 0. Desde este punto de vista, entonces existen dos tipos de divisiones: las exactas y las inexactas. Exacta cuando el residuo vale 0 o cuando aparezca la palabra divisible. Inexacta cuando el residuo es diferente de 0. Chicocos, ¿se entendió la notita? Háblame ahora, calla para siempre. Claro, claro, profesor. Entonces, pregunto, por favor me contestan, ¿ah? Mira que son casi 100 personas, por favor, y solamente veo que unos cuantos, menos de 10, interactúan. Pregunto, ¿cuántos tipos de división existen? 2, profesor. Dos, profe. ¿Cuáles son? Exacta e inexacta. Muy Exacta e bien, inexacta. excelente. ¿Y las exactas por qué se caracterizan? Porque termina, Residuo su resto es cero. 0. Resto es 0, exacto. Otra palabra para indicar que el resto es 0. ¿Nula? Es Divisible. nula. ¿Nula? Es Maldita sea, está en el paréntesis. ¿Por qué no dice divisible? ¿Ves? divisible. ¿Qué diablo dice Divisible. nula? Broma. ¿Dónde dice nula? ¿Dónde he puesto que dice nula? Bromita, bromita. Tranquilo, profe, tranquilo. Broma, profe. Lo voy a cajetear. ¿Dónde dice nula? Bromita, bromita. Ahí dice divisible, ¿no ven? Fue bromita, profesor, No, para que se soy- arregle la Bromita, profe. mañana. Yo soy el profesor que practica yoga, yo que soy el profesor que estoy en modo zen, que soy ejemplo de ecuanimidad, soy centrado, apacible como el agua de un manantial. Debo decirle, por favor, muchachos, que acá dice divisible, no dice la palabra maldita nula. ¿Entendiste? Ya está. Profesor, ¿todo bien por casa? Todo bien. Ya está. Bueno, ahora vamos a hablar de los dos métodos para dividir. Los polinomios que te van a dar a ti como dato para dividir son el polinomio dividendo y divisor. Apunta eso, por favor. Para dividir, te van a dar de los 4 elementos al dividendo y al divisor como datos. Cuando te pidan dividir, cuando tú quieras dividir, tienes que tener al dividendo y al divisor como datos. Deben ser conocidos los polinomios dividendo y divisor. ¿Se entendió cuáles van a ser los datos para poder dividir? Dividendo y divisor. ¿Qué es lo que vas a calcular? Cuando te pidan dividir, tú tienes que dar por respuesta a los polinomios cociente y residuo. Tienes que dar dos respuestas: polinomio cociente y polinomio resto o residuo. ¿Se entendió? Pregunto, si uno quiere dividir, ¿cuáles son los elementos que uno debe conocer? Polinomio dividendo y El polinomio Dividendo y polinomio divisor. dividendo y polinomio Así. divisor. Así es. Y si te piden dividir, ¿qué es lo que tienes que calcular? ¿Cuáles son tus respuestas? El residuo. Y el cociente y el residuo. resto. Ya está. Ahora, esto que estás entendiendo, si no lo apuntas, te asegura que lo vas a olvidar. Así que, por favor, apúntalo. Yo sé que ya lo entendiste, que ahorita en este instante para ti es evidente, pero te aseguro que como tú recibes día a día mucha información, lo vas a olvidar. Va a haber esa tendencia. Así que mi consejo es apunta todo. ¿Está bien? Por más que ahora lo hayas entendido. No te confíes. Chicos, a propósito, me imagino ya que le han tomado su fotazo. Mira, acá está, mira. Mira que no voy a regresar a esto. Ahí está la fotazo. ¿Le tomaste un fotazo? A la guardia. Obviamente. Ya, lo capturaste. Capturó Ya tu está, ya. Listo, ya, Ya perfecto. está. Mira, no regreso. Ya está. Ahora vamos a hablar de cómo dividir. Y vamos a hablar, pues, del famoso método de Horner y el método Ruffini. Si para ti son famosos, pues te presento a los dos métodos. Para dividir existen dos métodos: el método de Horner y el método de Ruffini. ¿Ok? Todo molinero debe saber esto. ¿Dividir qué cosa? Con Horner y con Ruffini. Método de Ruffini.
Método de Ruffini. Ruffini fue un matemático italiano. No viene. Ya está. Método de Horner. Acá al costadito. Método de Horner. Horner fue un matemático inglés. No viene. Ruffini se llamaba Paolo. No viene. Y Horner se llamaba Guillermo. No viene. Ambos eran maricones. Tampoco viene. Vamos a hacer un versus. ¿Ya está? Entonces, cuando uno se entera que existen dos métodos, el Ruffini y el de Horner, la pregunta es, ¿cuándo usar Ruffini? ¿Cuándo usar Horner? ¿O qué? ¿Puedo usar Ruffini o Horner cuando se me pegue la gana? Pues la respuesta a la segunda pregunta es no. Para que tú emplees el método de Ruffini, el divisor necesariamente tiene que ser de grado 1. Ojo, para emplear el método de Ruffini, el divisor debe ser de grado 1. Entonces por acá, solo se emplea, solo como tú, solo se emplea cuando el divisor de minúscula es de grado 1. Recuerda que los polinomios de grado 1 en una variable tienen la forma ax más b. X la variable tiene exponente 1. También se le conocen como lineales. Grado 1. Si el divisor no es de grado 1, entonces no puedes emplear Ruffini. Siempre las divisiones las vamos a representar como fracciones. Arriba D mayúscula, o sea, el dividendo, y abajo el divisor, que en este caso en Ruffini tienen que ser de grado 1. A los polinomios de grado 1 también se les conoce como polinomios lineales. En cristiano, el exponente de x en el divisor debe ser 1, no otro exponente. ¿Se entendió? Pregunto, ¿cuál es la condición para dividir con el método Ruffini? Solamente el divisor debe ser de grado 1. Si no, no vas a poder emplear el método de Ruffini. Tendrías que emplear el método de Horner. O sea que hay una restricción, ¿no? Sustancial significativa. El divisor debe ser lineal, de grado 1. En el divisor, si quieres emplear Ruffini, x solamente debe tener exponente 1. Pregunto, ¿se entendió cuál es la condición para poder dividir con Ruffini? Está claro, profesor. Muy bien, solamente una persona me responde, una persona por internet, por el chat, perdón. ¿Seguros? Ya, mira. Después de me estar preguntando, profesor, ¿y cuándo se divide con Ruffini? ¿Cuándo con Horner? ¿Y cómo sé? Pobre que me digas, te voy a cachetear. Estoy diciendo, ya por cuarta vez, Ruffini solamente se emplea cuando el divisor es de grado 1. Pensé, ¿por qué no con Ruffini? Pensé, ¿por qué no con Horner? Te voy a cachetear. No me vas a renegar. ¿Profesor está renegando? No. Soy un profesor ecuánime, el más centrado de todos los profesores de Rumbo San Juan. Ya. Soy ejemplo de pasividad. Casi va a ser cura. Ya pues. Y Horner, bueno, no es que Horner sea libertino, ¿no? No es que siempre lo vas a poder hacer, pues, ¿no? Estamos hablando de matemáticas. Sí hay un requisito para ir con Horner. Pero si el divisor es de grado 1, puedes dividir con Horner. Si el divisor es de grado 2, puedes dividir con Horner. Si el divisor es de grado 3, puedes dividir con Horner. O sea, Horner lo puedes usar en todos los casos, siempre y cuando, por acá escribo, ¿no? Se emplea en todos los casos, siempre y cuando
siempre y cuando el grado del dividendo sea mayor o igual que el grado del divisor. Si esto se cumple, de que el grado del dividendo es mayor o igual que el grado del divisor, entonces lo vas a emplear en cualquiera de los casos. Hemos dicho que nosotros vamos a representar a la división como una fracción. En el numerador vamos a encontrar al dividendo y en el denominador al divisor, que en este caso puede ser de cualquier grado siempre y cuando se cumpla la desigualdad de arriba. De cualquier grado. O sea que si un polinomio divisor es de grado 1, puedes también efectuar la división con Horner. Digámoslo así que como el Horner no tiene muchas restricciones, ¿no? Te voy a explicar primero cómo se ve con Ruffini. ¿Ya? Te voy a explicar primero cómo se ve con Ruffini. ¿Ya está? A ver, un ejemplito. Ejemplo 1. Ejemplo 2. Está mirando, ¿no? Ejemplo 3. Entonces, el arriba es el dividendo, ¿ah? El de abajo es el divisor, ¿sí? El de arriba es el dividendo, no te olvides. El de abajo es el divisor. El de arriba es el dividendo, ¿sí? El de abajo es el divisor. Pregunto, ¿cuál de estas divisiones, cuál ejemplo, el 1, el 2 o el 3 se hace con Ruffini? El 1, profesor. Profe, el 1. El 1, El el 1. 1. El 1. Muy bien, por favor, yo sé que estás bien, pero ¿por qué? A ver, dime, ¿por qué sabes que el ejemplo 1 se hace con Ruffini y no los otros? ¿Qué tiene el Porque 1? es de grado 1, Es de profesor. Porque es de grado 1. Pero especifica, yo veo dos polinomios. ¿Quién es de grado 1? El 2x menos 3. ¿Y cómo se llama eso? El denominador. Divisor. Ujú. Divisor. Denominador. Pero en este contexto más se le conoce como divisor. ¿Por qué es lineal? Pero ¿quién? El divisor. Especifica. Y Ana Yesca con D minúscula. Divisor. D minúscula. Es de grado 1. Pregunto, ¿cuál de estos ejemplos se hace con Horner? El 2 y el 3. 2 y 3. ¿El 1 no se puede hacer con Horner? También. El 1 también se puede hacer con Horner. Sí, ¿Ah? también se puede hacer con Sí, Horner. también. Sí, Claro. tiene razón. ¿Sí o no? Claro, porque a Horner no le importa si el divisor es de grado 1, si es de grado 2, de grado 3, ¿sí o no? ¿No ves ahí? Mira, dice ahí, de cualquier grado, dice. ¿Ve? Pregunto. Repite la pregunta, ¿ok? Porque no me contestaron bien. De estos ejemplos, ¿cuáles se pueden hacer con Horner? Todos los 1, 2, ejemplos. 3. Los 3 ejemplos. Los 3 ejemplos te voy a cachetear. ¿No ves acá que dice el grado del dividendo tiene que ser mayor o igual que el grado del Ahí, divisor? Solo sí, la sí, sí. 1. No te das cuenta que el que está al final no cumple con esto. El grado de arriba es 5, el grado de abajo es 10. Acá no se puede realizar ni con Horner ni con Ruffini, obviamente. No se puede dividir. Porque se está transgrediendo, violando la propiedad de que el grado del dividendo debe ser mayor o igual que el grado del divisor. No se puede dividir. ¿Se entendió? ¿Quedó claro? Entonces, conclusión. El primer ejemplo es el único en el que se puede aplicar Ruffini. El primer ejemplo es el único que se puede aplicar Ruffini. ¿Estamos? Los dos primeros ejemplos se pueden realizar con Horner. Los dos primeros ejemplos se pueden realizar con Horner. Y el ejemplo 3 no se puede efectuar la división
porque el grado del dividendo no es mayor o igual que el grado del divisor, sino que es menor. ¿Se entendió? Por favor, acá tomen su pantallazo. Por favor. Tomen su pantallazo. ¿Le tomaste un pantallazo? Ya está, profesor. Listo. Ya, ahora vamos a explicar cómo se hace el método Ruffini. Ruffini, te comento que para dividir usa un esquema. Ruffini para dividir usa un esquema. Ruffini para dividir usa un esquema. Esquema, para que lo diferencies. Voy a colocar que es el esquema de Ruffini. ¿La veo? Vamos a hacer un versus. Vamos a continuar con el versus. Horner también utiliza un esquema. Horner también usa un esquema. Esquema de Horner. Esquema de Horner. Horner también usa un esquema. El aspecto de cada uno de estos esquemas es el siguiente. El esquema de Ruffini tiene ese aspecto. Está hecho por 3 líneas. Ese es el aspecto. El esquema de Horner tiene este aspecto, este formato. Así. Es una especie de Michi gigante. ¿Ya está? Estos esquemas van a tener que ser llenados con los coeficientes del dividendo y el divisor. Estos esquemas van a tener que ser llenados con los coeficientes del dividendo y el divisor. Recuerda que tú vas a conocer al dividendo y al divisor. Recuerda que el dividendo y el divisor son polinomios. Ambos polinomios tienen coeficientes. Los coeficientes son los numeritos que multiplican a las variables, incluyendo al término pendiente si que está presente. ¿Está bien? En el esquema de Ruffini, tú por acá vas a colocar los coeficientes. Coeficientes del dividendo. A ver. Así, D mayúscula. Coeficientes del dividendo. De modo horizontal. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo. A ver, un ejemplucho. ¿Ya? Supongamos que yo tengo, a ver, que dividir 3x, a ver, elevado a la 4, más 2x elevado al cubo, más 9, menos 5x, y lo quiero dividir entre 4x menos 1. Te digo que, o te hago recordar que el polinomio que está arriba es el dividendo, de mayúscula, y el que está abajo es el divisor. También te hago recordar que cuando un polinomio tiene una variable, el exponente más grande de esa variable o letra es el grado del polinomio. Pregunto, entonces, ¿cuál es el exponente más grande que tú ves para la x en el dividendo? Ese va a ser el grado. ¿Cuál es el exponente más grande del dividendo? ¿Cuál es el grado del dividendo, por favor? Dímelo. 4. 4, profesor. 4. 4. Por lo tanto, este coeficiente sería el coeficiente principal.
Este coeficiente sería el principal. El 3 es el coeficiente cuártico, porque acompaña a x a la 4. Pregunto, después de x a la 4 buscamos a x a la 3. Está a su costadito. ¿Cuál es el coeficiente cúbico? 2. Se llama así porque multiplica a x al cubo. ¿Se entendió? Sí, Cuando profesor. nosotros coloquemos los coeficientes del dividendo en el esquema, debemos empezar por el coeficiente principal, o sea, por el número, que en este momento es 3, que multiplica la variable con mayor exponente. Luego hay que continuar descendiendo en forma ordenada con el cúbico, en este caso. El coeficiente cúbico es 2. Entonces, según lo que he dicho, y repito, si yo construyo mi esquema de Ruffini, primero tendría que estar el 3, porque acompaña a x a la 4, es el coeficiente principal. Luego tendría que estar el coeficiente que acompaña a x al cubo, que es 2. Y luego tendría que estar el número que acompaña a x al cuadrado. Pregunto, ¿en el dividendo hay x al cuadrado? No. No. Y cuando veas que falte un coeficiente, pues lo que tienes que hacer, muy bien Alonso, es ¿Multiplicarlo con 0? 0. Este 0 no es por la cantidad de amigos el 14 de febrero que tengas, no. Este es por el x cuadrado que no está presente. ¿Se entendió? ¿Quedó claro? Este 0 Claro. representa al x cuadrado. Siguiendo con esta lógica, continuaría el coeficiente lineal, o sea, el numerito que multiplica a x a la 1. Con tu rayita, por favor, dime cuál es el coeficiente lineal, cuál es el número, que en este caso es negativo, que multiplica a x a la 1. Es menos 5. Ah, claro, si faltase, también lo completamos con 0. Y finalizamos con el término independiente, que en este caso es 9. Si el término independiente también faltase, también tendría que colocar 0. Así se ordenan los coeficientes o se colocan o se ubican los coeficientes del dividendo en el esquema de Ruffini. ¿Se entendió cuando puse con morado coeficientes del dividendo? ¿Queda claro? Ahora, te voy a indicar cómo se traza esa línea de rojo. Esa línea de rojo se traza de derecha a izquierda, en el sentido de la flecha que acabo de dibujar. Y siempre se cuenta un espacio, nunca 2, nunca 3. Un espacio hacia la izquierda, un espacio. ¿Estamos o no? Entonces, en este preciso momento nos vamos a posicionar en mi ejemplo y voy a contar un espacio. Esto, mira, cuenta como un espacio. Y acá trazamos la línea de rojo. ¿Se entendió? Esta línea de rojo siempre se traza contando un espacio de derecha a izquierda. Importante esta línea de rojo, por eso que está con otro color, porque limita, frontera entre el residuo que sale a su derecha, que por cierto va a ser siempre una constante, o sea, va a ser un número. Puede ser 4, menos 1, un medio, 0. En ese caso sería la revisión exacta, pues no si es 0. Pero en Ruffini el resto nunca tiene x, va a ser un número. ¿De acuerdo? Siempre el resto en Ruffini siempre va a ser un número. Nunca en Ruffini el resto va a ser una expresión con x. Siempre va a ser un monomio constante. ¿Se entiende? Eso en Ruffini. Ya hablaremos después de Jordan. ¿Se entendió? Regálame tu chi. A la izquierda de esta línea de rojo van a aparecer tus ex, los falsos. Acá van a aparecer los coeficientes falsos.
del cociente. Obviamente que yo no quiero los coeficientes falsos del cociente. Yo quiero los verdaderos. Para encontrar los verdaderos, mira lo que voy a hacer. El divisor, recuerda que es de tipo lineal. El divisor es de tipo lineal, ¿no? Acá está. El divisor es AX más B. El divisor, que es AX más B, lo voy a igualar a 0. El divisor en Ruffini es igual a 0, como lo acabas de ver. De ahí vas a despejar X. B pasa a restar, A pasa a dividir. El divisor es igual a 0. ¿Quién es mi divisor? En mi ejemplo, mi divisor es 4x menos 1. ¿A qué lo igualas? A 0. Lo acabas de escuchar, lo acabas de ver. El divisor es igual a 0 en Ruffini. Por favor, dime cuánto vale x si lo despejas. ¿Se entendió que será un cuarto? Háblame ahora, calla para siempre. Sí, profesor, se entendió. Entonces, no te olvides que a la izquierda de la línea de rojo va a salir un número. Digamos, ya, supongamos, por si acaso, supongamos el número que estoy colocando con verdecito es un supuesto. Supongamos que sale 2. Repito. Ahora vas a preguntar, ¿de dónde sale 2? Supongamos que sale 2. Ya, ese sería el residuo. Supongamos que a la izquierda salen los números, que luego te voy a decir cuáles son, pero ahorita supongamos que son 16, menos 4, 8 y 12. Ya esos numeritos, 16, menos 4, 8 y 12, son los coeficientes falsos del cociente. ¿Quieres que te diga cómo se hace para calcular los verdaderos? Háblame. ¿Quieres que te diga qué es lo que se hace para calcular los verdaderos? Háblame. Sí, queremos. Claro, profesor, obviamente. Por supuesto, profesor, yo he pagado, así que usted me es esclavo, tiene que decírmelo. Usted es mi chango. Habla, chango. Ah, tienes que dividirlos a todos esos números entre el coeficiente principal del divisor, entre el número, que en este caso es 4, que multiplica a x en el divisor, que en otro ejemplo puede ser 2, en otro ejemplo puede ser 3, en este ejemplo es 4, en otro ejemplo puede ser menos 1 o en otro ejemplo 1, pero en este caso tengo que dividirlo entre 4. No he dicho que siempre entre 4, he dicho que lo tienes que dividir entre el coeficiente principal del divisor. Pregunto, ¿quién es el coeficiente principal del divisor? Lo estoy resaltando con naranja. Háblame. 4. 4, profesor, 4. Ya, aquí. Aquí en mi ejemplo. Acá en este ejemplo. Ah. A. Así que lo divido entre A. Y me salen los coeficientes verdaderos como yo, como G y Marcelo. Claro. Del cociente. Entonces, en mi caso, hay que ir entre 4. Por favor, ¿me ayudas? Dime, ¿cuánto es 16 entre 4? 4, profesor. ¿Cuánto es menos 4 entre 4? Menos 1. Menos 1. ¿Cuánto es 8 entre 4? 2. ¿Eso qué son? Los coeficientes verdaderos del cociente. Hace rato ya dije que en este supuesto el resto es 2. Pero ¿cómo encontramos una constante? Y siempre sin x, cuando divide con Ruffini, el resto te va a quedar así, sin x, va a ser un número. ¿Y cómo determinamos el cociente? Ah, mira, muy fácil. Otra vez, de derecha a izquierda. A este 3, primero no le colocas x, yendo hacia la izquierda, luego al 2 con x, luego menos 1 con x cuadrado, luego con x cubo y así vas aumentando el exponente de derecha a izquierda. Ese polinomio que tú ves ahí es el polinomio cociente. Encontré el cociente, encontré el residuo,
entonces ya he culminado la división. Porque recuerda que tus respuestas deben ser el resto y el cociente. Claro, esto es un supuesto. Todavía no te digo cómo llego a los números 16, menos 4, 8, 12 y 2. ¿Se entendió hasta acá? Háblame. Profesor, Sí, dime. disculpe, ¿por qué era entre 4? Porque es el coeficiente principal del divisor. Ay, ay, Siempre ay. tienes que escribir entre el número que acompaña a X en el divisor. ¿Está bien? Ya, gracias, profesor. Ahora, para llegar a esos numeritos 16 menos 4, 8, 2 y 2, que están con verde marihuana, tú tienes que realizar acá dos operaciones. ¿Cuáles son las operaciones que tú realizas con Ruffini? Solamente son dos y son operaciones bastante básicas. Las operaciones que tú vas a realizar son dos. Primero vas a multiplicar y luego vas a sumar. Primero vas a multiplicar y luego vas a sumar. Después de sumar, vas a multiplicar y después vas a sumar y después a multiplicar. O sea, este es algo cíclico. La idea es pasar la línea del rojo. Una vez que pasa la línea del rojo, te va a caer una columnita, vas a sumar y ahí se acaba el proceso. Generalmente, multiplicar, sumar, mínimo se hace una vez, pero puede ser dos, tres, generalmente son dos, tres veces. ¿Vale? ¿Se entendió? Grosso modo. A ver, un ejemplo, a ver. Ahora, esta vez con la separatita. Un ejemplo. Un ejemplito. A ver, entonces, ya sabes que solamente ahorita me voy a centrar en divisores de grado 1. Así que no voy a hacer todavía la pregunta 1, ni la 2, ni la 3. La primera que voy a hacer es la 4. Atiendo por favor a la pregunta 4. A ver, pregunta 4. Atiendo por favor a la pregunta 4. A ver, pregunta 4. Dice, calcular el valor de alfa, letra griega, ¿no? De alfabeto griego, si el resto de la siguiente división es el triple del coeficiente del término central del cociente. Nos piden encontrar alfa. Chicos, ¿me dicen por favor cuál es el grado del divisor? El grado del divisor es 1. Entonces acá yo puedo aplicar Horner o Ruffini. Voy a hacer uso del método Ruffini. O sea que al final tú puedes, usando tu libre albedrío, decidir entre, en este caso, usar Horner o Ruffini. Obviamente que te va a salir lo mismo. Yo voy a usar Ruffini. Profesor, use Horner, no J. Entonces, vamos a hacer la pregunta número 4. Esquema de Ruffini. Necesito ahora los coeficientes del dividendo. Mira, ¿cuál es el grado del dividendo? El exponente más grande del dividendo es 5. 5. O sea que es quíntico. El coeficiente principal es 2. Ya, ese va aquí a la vanguardia. Luego busco el coeficiente cuártico, es 3. Acá va 3. Si fuese negativo, con tu rayita. Luego sigue el coeficiente cuadrático, 5. Procúbico, 5. Pregunto, ¿hay coeficiente cuadrático? Entonces colocamos... No, 0, 0. Nada. ¿Hay coeficiente lineal? Sí, es tácito y es 1. Y por si acaso, alfa más 2, así en bloque, sería el término independiente. ¿Se nos dio? No olvidar que nos piden alfa. El divisor, que es 2x más 1, debo de igualarlo a 0. Ah, me olvidé. Un espacio. Siempre un espacio. El divisor decía que lo igualamos a 0. Por favor, dime cuánto vale x si lo despejamos. Menos un medio. El dato, no te olvides que
El resto nos dicen que es el triple del coeficiente del término central del cociente. Hasta acá, ¿me entendiste cómo he ubicado los coeficientes y cómo he trabajado con el divisor? Hasta acá una preguntita. Profesor, los independientes siempre que los tengo los agrupo, ¿no? Como usted hizo, alfa más 2 los agrupo en uno. Claro, acuérdate que el tema pendiente es lo que no tiene variables, ¿no? Y acá que los que no tienen variables son alfa y 2, pues. Todo eso sería el tema pendiente. ¿Está bien? Sí, sí, gracias. ¿Alguna? Ajá, muchas gracias por preguntar. ¿Alguna pregunta más? Ahora recuerda, para llenar el esquema necesito de dos operaciones. La multiplicación y la adición. Vamos a multiplicar, vamos a sumar, vamos a multiplicar y a sumar y así sucesivamente. Antes de realizar la primera operación, que es multiplicar, el coeficiente principal del dividendo, que es 2, lo bajamos y por acá lo escribimos. 2. Ahora vamos a hacer la primera operación. No te olvides, ¿eh? Primero vamos a multiplicar y luego a sumar. Primero multiplicamos. Pregunto, 2 y menos un medio lo vas a multiplicar. 2 y menos un medio lo multiplicas. ¿Cuánto es 2 por menos un medio? Menos 1. ¿Entendiste? Ese resultado lo vas a colocar acá. 2 por menos un medio es menos 1. ¿Se entendió la primera operación? Sí. Ya está. Ahora nos toca sumar. Según la secuencia de operaciones, ahora nos toca sumar. Entonces, ahora vamos a sumar. Sumamos esta columnita. Por favor, suma. ¿Cuánto es 3 menos 1? 2. 2, profesor. ¿No es cierto? 2. Acá colocamos 2. Pregunto, luego de sumar, ¿qué me toca hacer de nuevo? Multiplicar. Multiplicar. Esta sumita, el último resultado, lo multiplico por menos un medio. Ya te pregunté cuánto es 2 por menos un medio. ¿Cuánto es eso? Menos 1. Acá lo colocamos. Acabo de multiplicar. ¿Qué me toca hacer nuevamente? Sumar. Sumar. Ya te vas dando cuenta que las sumas se hacen por columnas. 5 menos 1, ¿cuánto es? 4. 4. Me toca muy bien, me toca multiplicar 4 por menos un medio. 2. O menos 2. Menos 2. 4 por menos un medio es menos 2. Menos 2. Me toca sumar. Después de multiplicar, me toca sumar. ¿Cuánto es 0 por menos un medio? Menos 2. Menos 2. 2. Ahora tienes que multiplicar. Menos por menos es más. Menos 2 por menos un medio. 1. 1. 1, profesor. Muy bien. Luego tienes que sumar 1 más 1. 2. Ahora viene la última multiplicación. Multiplica 2 por menos un medio. Menos 1. Y solamente queda la última columna. Hay que sumar alfa más 2 con menos 1. ¿Cuánto sale esto? Alfa más 1. Alfa más 1. Correcto. Vamos a esta partecita. Porque 2 menos 1 es 1. Este es el residuo. ¿Ya está? Pregunto, estos números que ahora estoy resaltando con verde marihuana, pregunto, ¿son los verdaderos o los falsos? Son como... los falsos. Falsos. Son Falsos. Falsos. Claro, son como... Así digo, con furia. Son esa basura, tu sexo, ¿no? Muchas falsas. Muy bien, las falsas. Para encontrar a los Jimmys, o sea, los verdaderos, preguntita, ¿entre cuántos dividimos? Entre el mayor.
¿Cómo que el mayor? ¿Cómo se llama este coeficiente? Es el coeficiente principal. El principal. Ajá. Claro. En este caso, entre 2. Pregunto, ¿siempre entre 2? No, porque ese coeficiente puede ser otro número en otra ocasión. Ayúdame a dividir. Claro. ¿Cuánto es 2 entre 2? 1, profesor. 2 entre 2, 1. 1 también. ¿Cuál de 2? 2. 2. Menos 1. O Pregunta, menos 1. de estos números que están con negro, 1, 1, 2, menos 1, 1, dime, ¿cuál es el central? 2. 2, profesor. Dos. En término cúbico. Claro. Lee la pregunta, dicen que en resto es el triple del coeficiente del término central. Si reconstruimos el cociente, de derecha a izquierda, no te olvides, el 1 va sin x, menos 1 con x, luego el 2 con x cuadrado, luego con x al cubo y luego con x a la 4. El cociente es x a la 4 más x al cubo más 2x al cuadrado menos x más 1. Me dicen en el problema que en resto, dicen que es el triple del coeficiente del término central. Del término central. En resto es alfa más 1. ¿Quién es el coeficiente del término central? Lo voy a señalar con un moradito. ¿Se entiende que el coeficiente que está en el medio del cociente es 2? El triple de 2 Sí, profesor. es el resto, que es alfa más 1. Como tú sabes que 3 por 2 es 6, y el 1 pasa a restar. ¿Cuánto vale alfa entonces? 5, profesor. ¿Entendiste? ¿Está bien? Tómale su fotazo. Vuelve a hacer este ejercicio una y otra vez. Una y otra vez. ¿Se entendió la pregunta 4? ¿Quedó claro? A ver, vamos a hacer la pregunta 8. Vamos a hacer la pregunta 8. A ver, pregunta 8. Estamos practicando con Ruffini. Vamos a hacer la pregunta 8. Pregunta 8. Mira el divisor. 3x más 2 es el divisor. Este es un polinomio de grado 1. ¿Está bien? Entonces, como el divisor es de grado 1, voy a efectuar la división con el método de Ruffini. Esquema de Ruffini. Casi la K. ¿Cuál es el coeficiente principal del dividendo? 6. Cúbico es esto. El cuadrático es 1. Tácito. Sigue el lineal. Independiente. No. En este caso, el dividendo está completito, no le falta nada como allí Marcelo. Siempre un espacio. El divisor es 3x más 2. Como ven, de grado 1. Lo igualamos a 0. Dime, ¿cuánto vale x? Menos 2. Pregunto, ¿a los falsos entre cuánto hay que dividirlo? Entre 3. Entre 3. Bien. Bajamos el coeficiente principal del dividendo. Y hay que multiplicarlo por menos 2 tercios. ¿Cuánto es 6 por menos 2 tercios? No te escucho. A ver, te leo. Menos 4. ¿Sabes Menos por qué? 4, profesor. Menos 4. 6 por menos 12 menos 12, ¿no es cierto? Entre 3 es menos 4. O si quieres, ¿no? Tercia 1, tercia 2, 2 por menos 12 menos 4. Menos 4. ¿Te demoraste? ¿Cuánto es 1 menos 4?
3. 3. Ahora hay que multiplicar 3 por menos 2 tercios. ¿Cuánto es 3 por menos 2 tercios? Menos 2. Claro. Menos 2. ¿Entendiste? A ver, creo que me he equivocado en algo. Sí, profesor, el negativo es menos 3. Es menos 3. Así, ¿no? Menos 13. Entonces, menos 3 por menos tercios. Te queda 2. Si 3. sumas, te sale 3. Después de sumar, hay que multiplicar. ¿Cuánto es 3 por menos 2 tercios? Ahora sí. Menos 2. Menos 2, exacto. 6 menos 2 es 4. Al sumar, 6 menos 2 te da 4. Ese es el residuo. Ahora vamos a encontrar a los coeficientes verdaderos del cociente. No te olvides, al 6, al menos 3, al 3, divídelo entre 3. ¿Ya? Divídelo entre 3. A estos números que están con verdecito, yo imagino que lo estás haciendo. Divídelos entre 3, por favor. ¿Lo dividís entre 3? 2 menos 1 y 1, profesor. Perfecto. Te queda entonces 2 menos 1 y 1. El cociente, sin x, con x, es 2x al cuadrado. Dicen que es q de x. 2x al cuadrado menos x más 1. Mediante que el resto es 4. ¿Qué me piden calcular del cociente? Valor numérico. En vez de la variable colocamos 2. 2 por 2 al cuadrado es 8, menos 2 es 6, más 1 es 7. ¿Se entendió por qué sale dedazo? ¿Se entendió? Chicos, Sí, profesor, ¿por qué sí. entre 3? Me preguntan interno, ¿por qué entre 3? ¿Quién me dice, por favor, por qué entre 3? Por el coeficiente de... Por el coeficiente Mayor. principal del divisor, ¿sí o no? Exacto. Claro. ¿Sí o no? Ya está. Sí, profesor. Pregunto, ¿es la primera vez que lo estoy diciendo? No. En la pregunta anterior pregunto, ¿entre cuánto dividí? Entre 2. ¿Por qué? Porque es el coeficiente principal del divisor. Siempre se divide entre coeficiente principal y divisor. Pregunto, ¿en la pregunta 4 fue la primera vez que lo dije? No. Está distraída. Mira, lo he dicho ya hasta 4 veces. En este ejemplucho pregunto, ¿entre cuánto dividí? ¿Y por qué? Porque el coeficiente principal del divisor es 4. Mira cuántas veces lo he dicho y recién usted se está dando cuenta. Pregunto, ¿entre cuánto hay que dividir en general a los coeficientes falsos? Como tus ex. Entre el coeficiente principal del divisor, entre el número que acompaña a X. Mira, 1, 2, 3. Entonces, para mí que recién usted está ingresando a la reunión o se ha distraído. 3 y esta es la 4ª vez que lo estoy diciendo. ¿Se entendió por qué divido entre el coeficiente principal? Es lo que nos indica Ruffini. ¿Está bien? ¿Estamos o no estamos? Ya está. ¿Entendiste? Ahorita hablamos de Horn. ¿Entendieron? A ver, vamos a hacer la pregunta 7. Profesor, una pregunta. Siempre me van a pedir los coeficientes verdaderos, ¿no? De Claro. los falsos siempre los paso a los verdaderos. A menos que en la pregunta me diga que haya los falsos, ¿no? Ahí sí los dejo como están. Sí, pero lo que pasa es que el objetivo de dividir es encontrar el cociente y el residuo. Cuando te pidan dividir, de hecho que vas a calcular el cociente verdadero. El objetivo de la división no es encontrar al cociente falso. Así que es poco probable que te pidan el cociente falso. Ah, ya. Muchas gracias, profesor. Ok.
Vamos ahora a hacer la 7. Vamos a hacer la 7. Cuando nos piden la suma de coeficientes del cociente, obviamente que son del cociente verdadero, pues, no son los del falso. Si te piden la suma de coeficientes del cociente, ¿a qué cociente se refieren? Al verdadero, pues. ¿Tú qué deseas? ¿A tu vez que era la falsa o a la actual que es la fiel, la sincera, la que se estudia, la que quiere ingresar? Obviamente, ¿sí o no? ¿No es cierto? ¿Cómo que depende? Oye, estamos hablando de matemáticas, ¿ah? A ver, vamos a la pregunta 7. Vamos a la pregunta 7. Pícaro, ¿no? ¿Cómo que depende? Tú eres un niño, ¿qué pasa? A ver, pregunta 7. Ya está, a ver. Pregunta 7. Aquí dice la pregunta 7. A ver, en la pregunta 7, fíjate que el divisor es de grado 1. Así que voy a usar el método de Ruffini. El coeficiente principal, o sea, el número que acompaña aquí a la 6, es 1. Por si acaso, 6 es el exponente más grande de x. Luego viene 2, eso está ordenado, está bonito. Luego sigue el coeficiente cuártico, que es menos 2 por la raíz cuadrada de 3, con t de rayita. Luego sigue el coeficiente cúbico, que es otra vez menos 2 por la raíz cuadrada de 3. Hasta ahí no falta nada. Luego sigue el cuadrático, que es menos 2. Pregunto, ¿está x a la 1 por ahí? ¿Vino x a la 1? Si no está, ¿qué coloco? 0. 0. 0. Cuidado con esos vacíos, con esos huecos, ¿eh? Y luego hasta el 1. Ya está. El divisor, me piden acá por si acaso residuo, lo vamos a igualar a 0. Ya está. Un espacio, ¿eh? Un espacio contamos. Nos piden el residuo. El 1, el coeficiente principal del dividendo, lo bajamos. Primera operación, multiplica, por favor. Multiplica 1 por la raíz cuadrada de Raíz de 3. 3. Raíz de 3, profesor. Raíz de 3. Muy bien. Ahora, vamos a sumar. Nos toca sumar 2 más raíz cuadrada de 3. ¿Se entendió hasta ahí? ¿Algún trauma? ¿Alguien le dio derrame? ¿Todo bien? ¿Qué me toca hacer ahora? Después de sumar, me toca nuevamente multiplicar. Por favor, ¿me ayudas a multiplicar raíz cuadrada de 3 con 2 más raíz cuadrada de 3? ¿Cuánto sale por acá? A ver. Raíz cuadrada de 3 por 2. ¿Cuánto es? 2 raíz de 3. Muy bien. Raíz cuadrada de 3 por raíz cuadrada de 3. ¿Cuánto es? Raíz de 3 al cuadrado. 3. 3. O sea que si tú multiplicas 2 raíz de 3 con raíz de 3, te va a quedar 2 raíz de 3 más 3. Por favor, ayúdame. Después de multiplicar, ¿qué me toca hacer? ¿Me ayudas a sumar, por favor? Sumar. Muy bien, vamos a sumar. Como son opuestos, ¿y qué nos queda? Nos queda 3. Pregunto, ¿se entendió o ya moriste ya? Háblame. Sí, se entendió. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Sí, profe. Siga, ¿Seguro? profe. Ya está. ¿Qué me toca hacer? ¿A dónde está? Multiplicamos. Multiplicamos, chicos. Dime, ¿cuánto es 3 por raíz cuadrada de 3? Lánzala. 3 raíz de 3. ¿Sí o no? Obviamente, profesor. Ya está. Ya multiplicamos y después de multiplicar, siendo la secuencia alternada, nos toca sumar. ¿Cuánto es menos 2 más 3 o 3 menos 2? -1.
No, ¿Sí? más Raíz de uno. 3. Raíz de Raíz de 3. 3, profesor. Raíz de 3. De 3, profesor. ¿La voto? Te va a quedar raíz cuadrada de No, 3. profe, no me voté. Ya va una, strike 1. Vamos apuntando. Por favor, brigadier de salón, apúntela. Apunta el nombre, profesor. Apunta el nombre. Apunta, apellido. Mayra, creo que es Mayra. Mayra. Ahora multiplicamos. ¿Cuánto es raíz cuadrada de 3 por raíz cuadrada de 3? En 3. 3, profesor. 3, ya está. Uy, qué fácil, tú fuerte. ¿Cuánto es 3 menos 2? No te desmayes. 1. Unito. Ya está. Me toca multiplicar. ¿Cuánto es 1 por raíz cuadrada de 3? Raíz de 3. Sufriendo. Me toca sumar. 0 cuando suma no aporta nada, es neutro. Se dice así, neutro. Suma. Raíz de 3. Multiplica raíz de 3 por raíz de 3, por favor. 3. 3. Te piden el resto, no te olvides. Acá te sale 4. 4. Y a la derecha de la línea de rojo, pues aparece el residuo. El resto vale 4. La clave, por lo tanto, es enano. ¿Se entendió? Una consultita. Tita. Una consultita. En este caso, para encontrar a los coeficientes verdaderos, ¿entre cuánto tendría que dividir? Entre 1. Entre Muy bien. 1. En este caso tendríamos que dividir entre 1. Pero tú sabes que si yo divido entre 1, ¿no? Entre 1, pues va a quedar lo mismo, ¿sí o no? Tendrías entonces 1, 2 más... Lo mismo, pues. En este caso, los falsos son los verdaderos, ¿sí o no? Al final. Si reconstruimos el cociente sería sin x, con x al cuadrado, x al cubo, x a la 4, x a la 5. El polinomio cociente sería... no nos piden esto, por si acaso. El problema ya se vio hace rato. La clave hace rato es enano. Entonces, profesor, acá pues haciendo hora. Oye, a veces no te pago, trabajo, oye. Oh, vago, trabaja, no hagas hora. Mijail, bótalo. No te olvides, el resto vale 4. ¿Listo? Dímelo, ¿se entendió? De yapita te doy el cociente. Mira, tienes 3 ejemplos de cómo dividir con Ruffini. El 7, el 8 y más arriba había dicho el número 4. ¿Está bien, chicos? Ya, ahora te voy a explicar o te voy a hablar de Horner. Le tomaste su captura, ¿no? Ahí está, captura, Pokémon. Obviamente, profesor. Ahí está su capturaza. Ya. Vamos ahora a realizar el estudio del método de Horner. Nos queda más o menos una horita, poquito menos. Método de Horner. Estábamos rivalizando, entonces ya había dado un gancho directo, ¿no? Un gancho al hígado, Ruffini. Horner ahora reacciona y dice, no, Taon, yo también quiero aportar. Entonces acá habíamos dibujado el esquema de Horner, ¿no? El esquema de Horner. Entonces, ¿cómo llenamos el esquema de Horner? Pues más o menos como en Ruffini, acá tenemos que usar los coeficientes del cociente, perdón, del dividendo y del divisor, que son polinomios conocidos. Entonces, en el esquema de Horner, por aquí tú vas a ubicar a los coeficientes del dividendo. Como en Ruffini, empezando con el principal y acabando en el término independiente. Si por ahí falta un coeficiente, pues lo completas con 0, como en Ruffini. En Horner, el divisor, ¿vas a igualarlo a 0? No, eso se hace en Ruffini. En Horner, vas a tomar los coeficientes del divisor y lo vas a ubicar de modo vertical. De modo vertical. Empezando con el principal, que lo colocas en esta esquina,
y por debajo van los demás coeficientes del divisor. Pero los que van por debajo hay que multiplicarlos por -1. Yo sé que de repente ya te tienes un poco confundido, no te preocupes. ¿Ok? Ahora te voy a dar un ejemplo. A la derecha de la línea de rojo van a aparecer los coeficientes del cociente. Perdón, del resto. Coeficiente del resto, que en este caso sí puede ser una expresión con X. Y a la izquierda los coeficientes del cociente. Acá sí te salen verdaderos, o sea, de frente te salen verdaderos. Te voy a dar un ejemplo a continuación. A ver, ejemplucho. Ejemplo sencillito nomás. A ver, coloco la fracción. Coloco por acá, a ver, 2x menos 4 más x a la 4 menos 3x a la 5. Entre 4x al cuadrado menos 2x más x al cubo. Más 2x al cubo. ¿Ya está? Entonces, fíjate que el divisor no es de grado 1. Tengo que emplear el método de Horner. Vamos a buscar tu esquema. ¿Estás escuchando, no? A ver, mira por acá. En esta línea horizontal voy a colocar a los coeficientes del dividendo. ¿Cuáles son los coeficientes del dividendo? Principal es menos 3. Acompañe que será 5. 5 es el mayor exponente de x en el dividendo. El cuártico es 1. ¿Cúbico hay? No hay cúbico. 0. ¿Hay cuadrático? No hay. 0. Si hay lineal, 2. Independiente también hay. Chicos, ¿se entendió por qué coloqué esos ceros? Sí. ¿Todo bien? En esa parte es igualito a Rufín. Vamos con el divisor. Los coeficientes del divisor son 4, menos 2 y 2. De ellos, el coeficiente principal es 2, porque acompaña a x con el mayor exponente. Ese coeficiente principal va en esta esquina. Y es el único de todos los coeficientes del divisor que va tal como aparece. Los demás coeficientes van por debajo del 2 de verde, pero multiplicados por -1. Después de haber colocado el cúbico, 2 de verde marihuana, sigue el cuadrático. El cuadrático, el coeficiente cuadrático, o sea 4, va en el esquema, pero multiplicado por -1. El siguiente coeficiente lineal acompaña que sea la 1 y menos 2, pero en el esquema va multiplicado por -1, o sea, va cambiado. El único que no se cambia es el principal, el de verde, lo demás por -1. No hay término independiente, entonces coloca 0. Si coloca -0 da lo mismo, -1 por 0 es 0. ¿Se entendió cómo ordenar los coeficientes del divisor? ¿Está bien? ¿Te quedó claro? ¿Estás ahí? Uy, ya están por ahí. Ya se murieron. Sí, profesor. ¿Podría repetirlo, por favor? Por supuesto que sí. Vamos a repetir. Repitamos, 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 repitamos. Vamos a repetir. A ver, Melissa creo, ¿verdad? Si no me equivoco. No, Maritza. Maritza, ¿cómo te apellidas, por favor? Rojas. Maritza Rojas. A ver, fíjate. Maritza, ¿estás de acuerdo? Está señalado con 2 verde marihuana. ¿Estás de acuerdo que este 2 con verdecito es el principal del divisor? Sí.
Ya, ese numerito va en esta esquina, Ya. tal como aparece. Y de todos los coeficientes del divisor, es el único que va en la esquina y tal como aparece. Si es positivo, positivo. Si es negativo, negativo. Digo esto porque los demás coeficientes van a ir por debajo. Los demás coeficientes van a ir por debajo, pero multiplicados por -1. Después de haber colocado 2, que acompañen que es al cubo, continuaría este 4, que es el cuadrático. Y ese 4 va a estar ubicado en el esquema acá, debajo del 2, pero multiplicado por -1. ¿Se entendió, Maritza? Sí. Luego del cuadrático sigue -2. Pero en el esquema no vas a colocar -2, sino que 2 multiplicado por -1. No, dados. Maritza, como te puedes dar cuenta también seguramente, notas que en el divisor no hay término independiente, Claro. por lo que debo colocar un 0. Bueno, si colocas -0 o 0 es lo mismo. Esa raya es el factor -1 y -1 por 0 pues es 0. ¿Se entendió? Sí, profesor, gracias. Ya está. Voy a cerrar ahora el esquema por debajito. Está por acá. Aquí. Ahora te voy a decir que la línea de rojo, que está acá, esta línea de rojo, se va a trazar del siguiente modo. Esa línea de rojo en Ruffini siempre se cuenta un espacio, pero este es Horner. Se van a contar de derecha a izquierda en este sentido de la flecha, mira, así, hacia la izquierda. Vas a contar una cierta cantidad de espacios. El número de espacios que vas a contar es igual al grado del divisor. ¿Se entendió? Es igual al grado del divisor. O sea que si el divisor es de grado 2, cuenta 2 espacios a la izquierda. Si es de grado 1, un espacio, como Ruffini. Si es de grado 5, 5 espacios a la izquierda y así. En mi ejemplo, pregunto, ¿cuál es el grado del divisor? ¿Cuál es el exponente más grande que tiene X en el divisor? Por favor, alguien que me lo diga. 3, profesor. Muchas gracias. Como es 3 el grado del divisor, entonces contamos de derecha a izquierda, en ese sentido, 3 espacios. Él cuenta como 1, 2 espacios, 3 espacios. Y por acá trazamos la línea de rojo. ¿Se entendió cómo tracé esa línea? Sí, profesor, está claro. Clarísimo. Obviamente. Está. Entonces ahora vamos a hacer un ejemplito. ¿Está bien? Me dicen otra vez. Yanela, ¿otra vez? Allá, mira, fácil. Para contar, dice la teoría en general, para contar la cantidad de espacios de derecha a izquierda, en este sentido, derecha a izquierda, mira la flechita, hay que fijarse en el grado del divisor. Grado del divisor. Porque el grado del divisor te va a indicar cuántos espacios vas a contar hacia la izquierda. Yanela, si el grado del divisor es 4, cuentas 4 espacios. Yanela, si el grado del divisor es 2, cuentas 2 espacios. Yanela, si el grado del divisor es 5, ¿cuántos espacios contarías? Ajá. ¿Entendiste entonces por qué conté 3 espacios? Perfecto. Ya está. Para llenar el esquema, ¿ok? Para llenar el esquema, por si acaso, por acá van a aparecer los coeficientes del cociente y acá los del residuo. Lo que tenemos que hacer son 3 operaciones, atentos, ¿ah? Para llenar el esquema tenemos que realizar 3 operaciones. ¿Cuáles son las operaciones que se hacen en Horner? Son 3. Primero vas a tener que dividir. Luego vas a tener que multiplicar. Y luego sumar. En forma cíclica. Primero divides, luego multiplicas, como en Ruffini, pero con 3 operaciones.
luego divides, empiezas dividiendo y al final vas a terminar sumando en forma cíclica. Son 3 las operaciones que vas a realizar. Pregunto, chicos, ¿cuántas operaciones realizas en Horner? ¿2 o 3? Háblame ahora que ya para siempre. Al toque. 3, profesor, 3. ¿Cuáles Tres, son? profesor. Primero, ¿cuáles son? Primero, División, multiplicación y suma. División, multiplicación y suma. y luego divides, multiplicas, sumas, así hasta que pases la línea de rojo. Esa es la idea. Vamos a hacer ahora un ejemplo, a ver, un problemita. Por ejemplo, la 1, yo imagino que ya varios lo han hecho. Vamos a hacer la 1. Ah, ¿verdad? Si vas a tomar una fotazo, ahí está, por favor, tómale su fotazo. Tómale fotazo si vas a tomar fotito. Espero que le hayas tomado. ¿Ya está? Ya está. Ahorita examinamos esa preguntita. La 31, ¿no? Ahorita examinamos. Vamos a hacer la pregunta 1 y luego examinamos la 31, ¿ok? Vamos a hacer la pregunta 1 y luego examinamos la 31 porque me dicen que hay 2 claves. Vamos a ver. Me pasan la voz, el talán. Pregunta 1. El divisor no es grado 1, así que acá, caballero, tengo que aplicar Horner. Me piden el residuo. Entonces, vamos a hacer uso del método de Horner. Dibujo el esquema. Coloco los coeficientes del dividendo. Quíntico es el principal. Cuártico es -1. El cúbico, no hay cúbico. 0. Mira que no hay cúbico, ¿ah? Por eso colgó un 0. Espero que entiendas por qué 0. No hay x a la 3. El cuadrático, el coeficiente cuadrático es 3. El coeficiente lineal es 5. Y el tren pendiente, pues, es 1. Vamos con los coeficientes de divisor. El principal es 3. Es el único del divisor que aparece en la esquina y tal como aparece. Los demás coeficientes, que son 1 y 2, van por debajo, pero multiplicados por -1. Pregunto, ¿hasta acá se entendió? Sí, profe. Contamos ahora a la derecha, como el grado del divisor es 2, contamos 2 espacios. Acá. 2 espacios, ¿por qué? Porque el grado del divisor es 2. 2 espacios porque el grado del divisor es 2. Listo. Vámonos ahora a dividir, luego a multiplicar, luego a sumar. Primera operación, dividir. Vamos a dividir a los coeficientes principales del dividendo y el divisor. 6 entre 3, por favor, dime cuánto es. Ese cociente. 2. Muy bien. Ese cociente resultado se coloca acá. Ya dividí. Después de dividir, toca multiplicar. Después de dividir, toca multiplicar. Multiplicamos. Así, mira. Primero, 2 con -1. ¿Cuánto es 2 por -1? -2. -2. 2 con -2. -4. O sea que se empieza por arriba. Y se hacen en este caso, 2 multiplicaciones. Pero si en la zona en donde cambiaste, donde multiplicaste por -1, hay 3 números, entonces harías 3 multiplicaciones. Si hay 40 números, harías 4 multiplicaciones. Primero, dime, ¿cuánto es 2 por -1? Aquí se coloca. Después, ¿cuánto es 2 por -2? Ese resultado producto acá se coloca. ¿Se entendió de dónde salió -2 y -4?
Después de multiplicar, me toca sumar. Acabo de multiplicar 2 por menos 1, menos 2, 2 por menos 4. Ahora me toca sumar. Por favor, suma esta columnita. ¿Cuánto sale esta columnita? ¿Cuánto es menos 1 menos 2? Estoy Menos sumando. 3. Menos 3. Algunos colocan la suma en el esquema, otros no. Da lo mismo. Yo lo coloco. Entonces, eso ha sido la tercera operación, que es sumar. Pero esta secuencia de operaciones tienes que hacerla hasta el final, hasta que pase la línea de rojo. ¿Estamos? Ahora me toca dividir. Siempre se divide entre el número que está en la esquina. En este caso, entre 3. Pregunto, ¿cuánto es menos 3 entre 3? Menos 1. Muy bien. Estoy dividiendo por segunda vez. El cociente acá lo coloco al pie de la última suma. He dividido, por segunda vez. Multipliquemos por segunda vez. Empezamos por arriba, ¿sí? ¿Cuánto es menos 1 por menos 1? 1. 1, 1. ¿Cuánto es menos 1 por menos 2? 2, 2. Ya, esos resultados los colocamos en esta fila. Menos 1 por menos 1 es 1, menos 1 por menos 2 es 2. Así. En una fila. Ahora me toca sumar. Ahora me toca sumar. Después de multiplicar, me toca sumar. Las sumas, como ves, se hacen por columnas. Por favor, suma 0 menos 4 más 1. ¿Cuánto es eso? menos 3. Menos 3. Menos 3. He sumado por segunda vez. Me toca dividir por tercera vez. Siempre entre el número que está en la esquina. Después de sumar, me toca dividir. Así que ahora me toca dividir. Por favor, divide menos 3 entre Menos uno. 3. Menos uno. 1. Como en el caso anterior. ¿Sí? Tengo que multiplicar por tercera vez. Por favor, multiplica por tercera vez. Empecemos por arriba. Menos 1 por menos 1, ¿cuánto es? 1. ¿Cuánto es menos 1 por menos 2? 2. 2. Después de multiplicar, ¿qué es lo que se hace? Sumar. Sumar. Muy bien. Vamos a sumar. Bueno, 6. Muy bien. 1. 6, 6, profesor. 3 6, más 6, 6, 6. 6. Me toca dividir por cuarta vez. Siempre entre el número que está en la esquina, entre el 3 que está con verde marihuana. ¿Cuánto es 6 entre 3? 2. Me toca multiplicar por cuarta vez. Esta va a ser la última, porque estoy a punto de pasar la línea de rojo. ¿Cuánto es 2 por menos 1? Menos 2. Al costado de la última sumita. ¿Cuánto es 2 por menos 2? Menos 4. Acá. ¿Está bien? Sí, profe. Ya está. Ahora dime. Ahora dime. Ya pasaste la línea de rojo. Ahora tienes que decirme cuánto es la suma de estas columnitas que estoy haciendo. 5. Acá muy bien te sale 5 al sumar, 5, profe. que sería uno de los coeficientes de residuo. Esta columna ya suma, ya se rompió ya la secuencia de operaciones. Las columnas que quedan a la derecha de la línea de rojo solamente las sumas, Menos 3. que sería el término dependiente del residuo. Muy bien, menos 3. Todos estos coeficientes son verdaderos. ¿Eh? Recuerda que hay que hallar cociente residuo. Acá nos piden el residuo. Sin x, con x cuadrado, con x al cubo. Ese es el cociente. Sin x, con x, este es el residuo. El cociente, que no nos piden, pero de yapa lo indicamos, es 2x al cubo menos x cuadrado menos x más 2. El residuo. Clave casita. ¿Se entendió? Le he explicado despacito, por ser, entre comillas, la primera vez. Tómale su fotazo, por favor, y repítelo tantas veces como sea necesario. ¿Está bien, chicos?
preguntas, dudas. Todo claro, profe. No, claro. Me dicen la Claro, 31 profesor. que por ahí hay problemillas. A ver, vamos a la 31. A ver. Vamos en busca de la 31. A ver. Bueno, me dijeron eso. No sé si ya se resolvió la situación. Ah, no, no. Acá no, Fátima. Acá sí salen todos verdaderos. Acá sí salen todos verdaderos. Acá está 31. A ver, 31. Vamos a acomodar la separatita para hacer la preguntita. A ver, en la pregunta 31, vamos a ver. Te leo, a ver qué dices. Ah, también nos dicen que hagamos la 18 y la 19. Ok. La próxima semana, ¿ya? No, mentira, ahorita. 18 se me ha apuntado. A ver, dicen calcular la suma de los términos independientes del cociente y el residuo. ¿Ya? Entonces vemos que debemos de aplicar Horner porque el divisor es de grado 2. Además que nos piden el cociente y el resto, ¿no? Ya está. Esquema de Horner. Acusan de que hay dos claves correctas. Vamos a ver. Coeficiente principal del dividendo, 6. Cúbico, así que ahora sigue el cuadrático, que es menos 4. El lineal no está, 0. Independiente, 7. ¿Se entendió? ¿Estamos bien, Jorge? 0 porque no hay x a la 1. ¿De acuerdo, Jorge? Ahora vamos con el divisor. El principal es 2, es el único que va en la esquinita, tal como aparece. No hay lineal. El independiente es menos 1, pero debes multiplicar por menos 1. 1. ¿Está bien, Jorge? Sí, profe, lo estoy viendo. Chévere. El grado del divisor es 2. Los espacios. Acá. Ahora dividamos. Dividimos 6 entre 2. 3. El cociente es, muy bien, 3. Multiplicamos. Primero 3 por 0. 0. Y luego 3 por 1. 3. 3. Ahora nos toca sumar. Vamos a sumar. Después de multiplicar, sumamos menos 4 más 0. Menos 4. Dividimos siempre entre el número que está en la esquina. Menos 2. Menos Ujú. 2. Entre el coeficiente principal y el divisor. Ahora multiplicamos. Menos 2 por 0. 0. Y menos 2 por 1. Menos 2. Como ya hemos pasado la línea de rojo, entonces ahora sumamos de frente. Suma, por favor. 3. Ajá. 5. ¿Y después qué sale? 5. 5. Ya está. El cociente sería sin x con x, 13x menos 2. El resto sin x con x, 13x más 5. Nos piden la suma de los términos independientes del cociente y del resto. Nos piden la suma de los términos independientes del cociente y del resto. El t dependiente del cociente es menos 2. El t dependiente del resto es 5. Nos piden que lo sumemos. Respuesta, sumar los términos independientes del cociente y del resto. ¿Cuánto es menos más 5? Es 3. Así que la clave es avión. ¿Y la E, profe? También. O enano, ¿no? Bueno, Por eso ahí hay dije una que falta, ¿no? Lo mismo. Digamos que acá, pues, no sea menos 3. Próximo ciclo vamos a corregir. Ya está. Para que la clave sea avión, pues, ¿no? Ya está. Listo. Nos dicen ahora que examinemos, tomarle fotazo, que examinemos la pregunta 18. Ya está. Nos dicen, es que nos piden, pues, mira, Pablo, nos dicen sumar los términos independientes del cociente residuo, que están con verde, ¿vale?
Lee la preguntita. Mira, acá dice Pablo, suma los términos independientes del cociente y el resto. ¿Viste? Y esos términos independientes son menos 2 y 5. ¿Queda claro? Ya está, listo. Vamos ahora a la pregunta 18. Pregunta 18. Horner invertido es, profe. La verdad no sé qué estás hablando. Pero vamos a ver. Acá sí veo dos. A ver, no entendí. Acá 21, 31. ¿Cómo es esto? Ah, de la 21 pasa a la 31. Bueno, de esta, pues, ¿no? A ver, vamos a ver. ¿Qué dice la pregunta? A ver, dice 18. Calcular B mayúscula por B minúscula más A mayúscula entre A mayúscula. Me dicen que esta división es exacta. Ah, bueno, sí. ¿No? Una variante de Horner es llamado Horner invertido, es dividir colocando los coeficientes de modo invertido con respecto al modo tradicional. Entonces, vamos a hacer un ejemplo de Horner invertido. Apunta, por favor, que lo que ahorita voy a hacer, que se llama Horner invertido, solamente se puede realizar cuando la división es exacta. ¿Ok? Apunta, por favor, que Horner invertido se aplica solamente cuando la división es exacta. Horner invertido se aplica solamente cuando la división es exacta. El resto, por lo tanto, tiene que ser 0. Y en esta pregunta 18, justamente me dicen que la división es exacta. ¿Está bien? Chicos, lo que ahorita te voy a explicar, algunos yo veo que lo saben, pregunto, llamado Horner invertido, pregunto, ¿se hace cuando uno se le pega la gana? No. No. ¿La división cómo tiene que ser? O sea, ¿el resto cuándo tiene que valer? División exacta, profesor. 0. Muy bien. ¿Está bien? Ah, pero profesor, ¿no puedo hacerlo con el método tradicional? ¿O también se puede? También. Pero es más largo, tienes que poner variable. Sí, eso es lo malo. A menos que sepas el artilugio, la salida del cangrejo. O sea que lo que ahorita te voy a explicar es solamente una salida, pero vamos a intentarlo ver con el método tradicional, ¿de acuerdo? Porque uno dice, no, joder, pero ¿por qué tengo que aprender otro método? Ya con Horner me tengo ya podrido, que casi me desmayo. Con el invertido ya me pongo de cabeza. ¡Hala! Entonces, antes que comiences a morirte, voy a hacer una comparación entre el Horner tradicional y el Horner invertido. ¿Está bien? Y el Horner invertido. A ver. Invertido. Entonces, vamos a ver. Dibujo el esquema de Horner. No se me sabe que el esquema voy a colocarlo de cabeza, por favor. Sino que sea invertido por la ubicación de los coeficientes nada más. Lo demás sigue igual. Entonces, veamos, a ver, ¿quiénes son los coeficientes del dividendo? ¿No? Son, a ver, A, que es el A mayúscula, que es el coeficiente cuártico. Luego sigue B en el Horner tradicional, es el cúbico. Luego sigue menos 3, el coeficiente cuadrático. 2A, el coeficiente lineal. Y luego A cuadrado, que es el término independiente. Bueno, te comento. En Horner invertido, la ubicación de los coeficientes es al revés. Ya no se empieza por el término independiente. Ahora se empieza ya no se empieza por el coeficiente principal. Ya no se empieza por A mayúscula, sino que se empieza por el término independiente, al revés o de forma invertida. Luego se sigue con el coeficiente lineal, luego con el cuadrático, luego con el cúbico, luego con el cuártico, luego con el
principal, ¿no? Que es A, que es el cuártico. ¿Se entiende? O sea que es al revés, por lo que se ve invertido. ¿Se entendió por qué se ve invertido? Porque la ubicación de los coeficientes se invierte. ¿Se entendió? Esto solamente lo puedes hacer cuando el resto es cero. Esto de invertir los coeficientes solamente lo puedes hacer cuando el resto es cero. Y cuando se hace al método se le conoce como Horner invertido. En el Horner tradicional, el coeficiente principal del divisor, que es B minúscula, se ubica en la esquina. Los demás coeficientes, que son 1 y menos A, se multiplican por menos 1. O sea que los más coeficientes serían, 1, pero multiplicado por menos 1. Ese es en el método tradicional. En el método de Horner invertido, los coeficientes del divisor también se colocan de manera invertida. O sea que ya no comenzaríamos con B minúscula, sino que comenzaríamos con el término independiente, que es menos A. De modo invertido. Seguiría el coeficiente lineal, que es 1, y el coeficiente principal, que es B, pero multiplicados por menos 1, quedarían como menos 1 y como menos B. ¿Se entendió? Háblame ahora, calla para siempre. También los coeficientes del divisor deben colocarse de modo invertido. Empezando por el término independiente y los demás quedan por debajo multiplicados por menos 1. ¿Te quedó claro? Está claro, profesor. ¿Está bien? Cerramos el esquema. Me preguntaban, ¿pero por qué teníamos que hacer el Horner invertido? Que no se puede hacer con el Horner tradicional. Profesor, disculpe, si todo se multiplica por menos 1, ahí no debería ser 1 en vez de menos 1. ¿Te refieres al divisor? De acá, ajá. Bueno, si te fijas, el divisor, si te refieres al coeficiente 1 del divisor, es 1, ¿verdad? Ajá, sí. ¿A cuál te refieres? ¿Al Horner invertido o tradicional? El del tradicional, que está con menos 1, se lo puso igual en el invertido. Pero al B lo cambió a menos 1 y el A también. A eso me refiero. Es que, pues te decía, ¿cuál quieres ver? ¿El tradicional? Porque si tú hablas del tradicional, obviamente que el invertido no existe. Y si tú hablas del invertido, pues obviamente que el tradicional no existe. ¿No? Ya. No me había fijado en eso. Gracias, profesor. No vas a trabajar con los dos, por si acaso. Ujú. ¿Está bien? Ya está. Listo. Entonces, ¿se entendió? ¿Quedó claro? ¿Alguna Sí. preguntita? Ya, chévere. Ya está. Chévere. Ya está. Entonces, ahora vamos a vamos ahora a ver, pues, ¿no? La última línea, el grado del divisor es 2, entonces contamos 2 espacios. Acá, eso es igual en los dos criterios o versiones. Y ahora vamos a dividir. En el Horner tradicional tendríamos que hacer esta división. Lo malo es que al no conocer A mayúscula ni B minúscula, pues nos sale esto, ¿no? Como que no fluye. En cambio, en la otra versión, si tú divides A cuadrado con menos A, pregunta esto cuándo sale. Acá sí fluye. ¿Te diste cuenta? En el Horner tradicional tendrías que multiplicar A mayúscula entre B minúscula por menos 1, lo cual te sale. Luego tendrías que multiplicar A mayúscula sobre B por A minúscula, lo cual te sale. Lo que estoy haciendo ahorita no está mal, solamente que no fluye, pues. Sino que las expresiones se van haciendo cada vez más engorrosas. Profesor,
Bueno, yo lo hice, pero empezando de atrás para adelante. A eso se le llama meter cangrejo. Entonces, cuando tú ves que hay entrampamiento, según lo mostrado en lo tradicional, o haces Horner invertido, o si no, haces el meter cangrejo. El meter cangrejo, por cierto, no es lo que estoy haciendo acá ahorita. Lo que ahorita estoy haciendo, de hecho, que no es idóneo. ¿Se entendió? O sea, es correcto, pero no te conviene. Tienes entonces dos salidas. La que te voy a ofrecer ahorita, que es el Horner invertido, o si no, el método del cangrejo. ¿Cómo se llama usted que ha dicho que ha empezado por la parte final? Señorita. Bueno, como el método del cangrejo, como usted mismo lo dice, puse cuadritos, como es la operación de Horner, y ahí nomás Claro. completé. ¿Cómo se llama usted, por favor? Mayra Gómez. Jimena. Mayra Gómez. Ah, Mayra Gómez. Claro. Lo que se hace entonces es lo que dijo Mayra Gómez, ¿no? Pero ojo, lo que he hecho arriba no. Ya tú ves que se hace un bolondrón, pues, ¿no? Pero si tú algunas veces has escuchado Mete Cangrejo, eso de que empiezas por la parte final, pues vas a hacer algunas deducciones, ¿no? Profesor, bueno, el año pasado yo hice un problema comparando el Horner invertido con el método del cangrejo y los resultados no salieron iguales. Entonces, por eso mi duda, si no sé si hay una preferencia entre ellos dos. ¿Cómo dices? Es que una vez yo comparé el Horner invertido con el Horner tradicional, o sea, el método del cangrejo, pero no salían igual las respuestas. O sea, era mejor utilizar el Horner invertido que el método del cangrejo. Debe salir lo mismo. Estamos hablando de una sola división. Y sale lo mismo, profe. Seguro, o sea, Sale lo mismo. sale la misma clave. O sea, mira, sale lo mismo. Por si acaso, esto que voy a hacer ahorita no es el Horner tradicional. ¿Ah? El Horner tradicional es empezar como lo acabo de hacer, ¿no? Dividiendo, multiplicando, sumando. Esto que está acá no es el Horner tradicional, este es el método del cangrejo. No es el Horner tradicional, es el método del cangrejo. ¿Está bien? No es Horner tradicional, es método cangrejo porque vas a empezar por la parte posterior. ¿Está bien? Pero vamos a hacer método invertido para que te des cuenta. A cuadrado menos A es menos A. Multiplicas menos A por menos 1 te sale A. Multiplicas menos A con menos B te sale AB. Así. Si tú sumas 2A más A te sale 3A. Si divides 3A entre menos A, entre el número que está en la esquina, te va a quedar 3A entre menos A, te va a quedar menos 3. Si tú multiplicas menos 3 por menos 1 te sale 3. Si tú multiplicas menos 3 con B, menos B, perdón, te sale 3B. Recuerda que la división es exacta. Si tú sumas menos 3 con AB con 3, te sale AB. Si divides AB entre menos A, te va a quedar menos B. Si multiplicas menos B con menos 1, te sale B minúscula. Y menos B con menos B, te sale B cuadrado. En la pregunta te piden calcular cuánto vale B mayúscula por B minúscula más A mayúscula entre A mayúscula. Veamos. En la columna que ahorita voy a señalar, B mayúscula más 4B minúscula vale 0. B mayúscula más 4B minúscula vale 0. ¿Estamos? En esta columna que está acá con verdecito marihuana, A mayúscula más B cuadrado más B minúscula al cuadrado te sale 0. A mayúscula más B cuadrado minúscula te sale 0. ¿Está bien? Lo que nos piden calcular en la pregunta es B mayúscula por B minúscula más A mayúscula entre A mayúscula. Nos piden esto. B mayúscula por B minúscula más A mayúscula entre A mayúscula. ¿Está bien? Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. De la igualdad que está con naranja, B mayúscula más 4B minúscula, despejo B mayúscula y nos sale menos 4B minúscula. Entonces acá voy a colocar menos 4B minúscula. En la ecuación que está con verde marihuana, despejo A y nos queda que A es menos B cuadrado. Así que acá en vez de A y en vez de A coloco menos B cuadrado.
A continuación, en vez de B coloco mayúscula, coloco menos 4B. Por B. Más. En vez de A coloco menos B cuadrado. Abajo. En vez de A coloco menos B cuadrado. Arriba nos queda menos 4B cuadrado. Esto es menos 4B cuadrado. Menos B cuadrado me queda menos 5B cuadrado. Entre menos B cuadrado te va a quedar 5. La respuesta es 5. ¿Está bien? Dedo. Ahora, en el corner, ¿se entendió? En el corner invertido, ¿se entendió? ¿Está bien? Ya, ahora. En el método de cangrejo, lo que se hace es empezar por la parte posterior. Mira. Escucha. Como tú sabes que acá te va a salir 0, porque la elección es exacta. Además, sabiendo que por acá van a haber 2 numeritos y acá uno solo, tú automáticamente comienzas a deducir, pues, ¿no? A ver, vamos. Para que esta columna te dé 0, entonces acá tiene que estar menos A cuadrado. ¿Se entiende? Ahora, este menos A cuadrado se origina cuando tú multiplicas, acá hay una expresión, acá, que cuando tú lo multiplicas por menos 1, sale el número que está aquí. Y si tú lo multiplicas por A, te sale menos A cuadrado. O sea que este número que está en la nube que está con verde tiene que ser necesariamente menos A. ¿Se entiende? Vamos a borrar por acá. Bueno, ya tiene que ser en este caso ducho en el método de Corner, el tradicional, para que te hagas invertido. Entonces, si tú multiplicas menos A por menos 1, menos A por menos 1, te sale menos A. Si tú multiplicas menos A por A, te sale menos A cuadrado. Y en esta columna te sale 0. Para que esta columna te salga 0, necesariamente acá tiene que ser ¿No sería, menos A. profesor? Profesor, ahí Menos A sería por menos 1 es A. A ver. Ah, acá no. Ah, sí. Menos 1 por menos A por menos 1 te sale A, ¿cierto? Y menos A por A te sale menos A cuadrado. Ahora, para que la suma te salga 0, entonces acá tú tienes que tener menos 3A. Para que la suma sea 0. ¿Entendiste? Pero este menos 3A proviene de multiplicar un numerito de expresión que está en esta nubecita por A. Así que ese número tiene que ser menos 3. Pero antes de él hay otro numerito. ¿Qué se obtiene al multiplicar menos 3 por menos 1? Eso es el 3. ¿Estamos o no estamos? ¿Está bien? Ya, ahora, escucha. Entonces, así ya vamos progresando hacia el lado izquierdo, ¿me entiendes? Se mete el cangrejo. ¿Quedó? Y así tú prosigues hacia el lado izquierdo. ¿Entendiste? Ahora, por acá, hay una sumita que realizar. Acá todavía hay un número por descubrir. Pero la suma tiene que ser tal que cuando tú lo dividas entre B, me salga menos A. Entonces, si tú vas a dividir entre B, ese número tiene que ser Múltiplo de B. menos AB. Si tú
divides menos AB entre B, te sale menos A. Y si luego menos A lo multiplicas por menos 1, te sale A, y por A te sale menos A cuadrado. Entonces, para que te salga menos AB, como menos 3 más 3 da 0, acá tiene que estar, pues, menos AB. ¿Se entiende? Ahora, ese menos AB proviene de multiplicar un número que está por acá, que tiene que ser menos B, para que multiplicado con A menos D menos AB. Pero menos B, si lo multiplicas con menos 1, te sale B, que va por aquí. ¿Se entiende? Bueno, como ves, y ahí me detengo, ¿no? Entonces ya, a ver, tú dime. ¿Va a salir lo mismo o no va a salir lo mismo? Date cuenta que los coeficientes del cociente solamente salen al revés, pero sale lo mismo. Pero date cuenta que en el método de Cangrejo tienes que ser más ducho, ¿no? Saber hacer buenas deducciones. En cambio, en Horner invertido, como es más mecánico, divide, multiplica, suma, divide, multiplica, sumas. A mí me parece, en todo caso, si es discutible, que fluye más, pero no significa que vaya a salir diferente, va a salir lo mismo, date cuenta, ¿no? Pero al revés nada más. Por cierto, el cociente sale al revés, sin x con x al cuadrado. No es que vaya a salir otra cosa. Te sale lo mismo, pero al revés. ¿Entendiste? Va a salir lo mismo. Pero ya tú ves, ¿no? Que en el método de Cangrejo pues sale un poquito más bravo, ¿no? ¿Está bien? ¿Entendiste? Ya bueno, ya tú lo examinas sí, esta está bien, parte que está está acá. Yo te sugiero en todo caso el Horner invertido. ¿Ya? Si sabes el método de Cangrejo, ya examina cómo retroceder a sus deducciones y también se puede hacer eso. Así que cuando tengas entrampamientos en el Horner tradicional y cuando la decisión sea exacta, ya sabes que puedes usar el Horner invertido o si no, el método de Cangrejo. ¿Estamos? Ya está. También me dicen que examine la 19. Vamos a hacer la 19. Pregunta 19 ya para irnos a descansar. Y a la última preguntita, vamos a la 19. Tengo que cocinar. A ver, en la pregunta 19 me piden determinar el residuo al dividir, sabiendo que la suma de coeficientes es 10. Ya está. Vamos a ver. Pregunta 19. Vamos a hacer Ruffini. Si quieres puedes aplicar Horner. Yo voy a aplicar Ruffini. Coeficiente principal, 9. Acompaña x a la 4. Coeficiente cúbico, menos 3m. La variable es x por si acaso. Coeficiente cuadrático, cuidado, hay 2x cuadrados, ¿no? Hay x cuadrado por doble partida. Acá está, mira. Entonces factorizo estos dos, factorizo x cuadrado. Me va a quedar 2 menos 2m. 2 menos 2m. Ahí también mira 2x. De estos dos factorizo x y nos queda e más 2 por x. Y a la derecha tenemos a m menos 5, que sería pues el independiente. ¿Ya está? El ISO lo igualamos a 0. Bajamos el 9. 9 por 3. Sumamos. Multiplicamos por 1/3. Me va a quedar 1 menos m. Sumamos. 2 más 1 es 3. Multiplicamos por 1/3. M con menos m se va, te queda 3 por 1/3 es 1. Y acá nos queda
m menos 4. Chicos, los coeficientes que han salido son los falsos. Pregunto, ¿entre cuánto tengo que dividir? Por favor, ayúdame a dividir entre 3. Estos son los verdaderos. Lo hemos hecho como 5 veces, ¿eh? Este de acá es el residuo. Me dicen, la suma de coeficientes del cociente es 10. Así que hay que sumar los coeficientes del cociente, que son obviamente pues 3, 1 menos m, 1 menos m y 1. Esos 4 coeficientes suman 10. Entonces, a ver, 3 más 1, 5 más 1, 6. 6 menos 2m es igual a 10. Me piden calcular el residuo. El residuo es m menos 4, hay que hallar m entonces. Entonces, a ver, el 10 pasa a este lado, c menos 10, menos 2m a este lado, al lado derecho, c menos 10, c menos 4, así que m vale menos 2. El residuo, por cierto, es m menos 4, pero como m vale menos 2, el residuo te sale menos 6. Así que la clave sería casito. Toma su potazo y chicos, nos vemos hasta la próxima semana. Nos vemos, chicos. Huyan. Gracias, profesor Jimmy. Gracias, profe. Nos vemos. Hasta luego.